Nos acompaña desde hace un buen momento el arquitecto Gary Mariscal en su condición de representante regional del Ministerio de Cultura. Y hay que decirlo, jugó un rol protagónico en la gestión de la declaratoria de la UNESCO a nuestra festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero han pasado 2 años y es bueno preguntar qué pasó luego de esos 2 años, qué hemos logrado, a dónde hemos llegado, cuánto hemos avanzado, o realmente diremos hay problemas que tenemos que mirar con objetividad y reconocer que no hemos avanzado casi nada o muy poco. Arquitecto Mariscal, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Foro TV. Buenas noches, José Carlos, un saludo cordial al panel y a toda la audiencia que nos está viendo. ¿Cuál es su reflexión? 2 años sobre la festividad y la declaratoria. ¿Cuál es su análisis descarnado, objetivo? Bueno, depende desde qué punto se vea el tema, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la visibilidad que ha logrado la Festividad de la Candelaria y Puno a nivel nacional e internacional, la declaratoria ha sido positiva desde todo punto de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de las acciones de salvaguardia que deben ser implementadas como compromisos que ha asumido el Estado peruano ante la UNESCO, se ha avanzado poco. Entonces, pero hay otros que ven la festividad solamente desde el punto de vista organizativo, por ejemplo, ¿no? Y lo que apreciamos en nuestra ciudad cada febrero. En ese aspecto también hay otras interrogantes, otros problemas que siempre se repiten año a año. Entonces, la festividad es una expresión cultural con muchas variantes, con muchas aristas, que es difícil hacer un solo análisis, ¿no? Ah, correcto, me parece bien. A ver, justamente para poder escudriñar un poco en esos espacios, está Henry Flores con nosotros, él es antropólogo, Lucho Ronquillo, Pérez Ginés. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu apreciación de este tema? Buenas noches, José Carlos. Buenas noches a los amigos televidentes, al panel, los invitados. Sí, yo obviamente también he estado viendo de cerca, ¿no?, esta declaratoria que, si bien ha servido un poco para promocionar la festividad de la Candelaria, creo que también se ha descuidado de muchos aspectos que deberían de tomarse, digamos, con cierto criterio y también asumir qué está pasando, ¿no? Porque si bien se ha formado un comité de salvaguardia, he tenido la oportunidad de estar presente, lamentablemente no se ha podido realmente encaminar nada para poder trabajar. Y lo lamentable es que siempre que faltan unos cuantos meses para la festividad, estamos reuniéndonos para decir qué hacemos ahora. Y creo que esta improvisación no es de ahora último, sino desde hace mucho tiempo atrás. En ese sentido, mi preocupación, ¿no?, porque el año pasado, este año, ¿no?, cuando termina la festividad, si bien estaba el comité de salvaguardia, no se hizo una reunión posterior para hacer el análisis correspondiente de qué hemos hecho mal o cómo deberíamos mejorar, pronunciarnos sobre las diferentes actividades. Sin embargo, nada se ha dicho, se ha quedado en nada, faltan unos cuantos meses ya para la festividad, y ahora, ¿cómo vamos a encarar todo eso? No hemos avanzado nada, en tu opinión. Obviamente, ¿no? Lucho Ronquillo. Coincido plenamente en que no ha habido un avance significativo. ¿A qué me refiero? No ha habido, en términos de autoevaluación, un impacto de esa declaratoria en términos de los indicadores que ha hecho el arquitecto. Es decir, no ha cambiado nada la organización, no ha cambiado nada la ausencia del Estado en cumplir compromisos, no ha cambiado nada en términos de visibilización incluso, porque siempre se conocía esta festividad en el mundo. No ha generado ese impacto que se esperaba. Y lo segundo, me parece que es justamente la ausencia de liderazgos, tanto en el ámbito político, donde debió de llegarse a un pacto social en relación a la festividad de la Candelaria, y en relación a políticas públicas regionales que involucren a todos los actores en función a una mejor visión de cómo aprovechar la festividad. Entonces, desde esa perspectiva, se está perdiendo en todo caso la gran oportunidad que nos estaba animando a acercarnos a, por ejemplo, el Carnaval de Brasil,
o el Carnaval de Oruro, que eran más o menos los paradigmas por el cual se siguió con esa declaratoria. No está perdido todo, pero creo que sí se necesita resolver estos temas de fondo. Percy Ginés es folclorista y danzarín. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que sí, plenamente de acuerdo. No se ha avanzado casi nada en cuanto a poderle sacarle provecho y sobre todo falta ese compromiso, falta esa identificación por nuestra Virgen de la Candelaria como católicos que somos y fundamentalmente por su festividad. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos la experiencia que ha podido tener Bolivia, Bolivia en Oruro básicamente salió como patrimonio cultural e intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro. Y eso lo han colocado en todos los eslóganes, en las instituciones, en sus diarios, y de eso han tratado de, bueno, institucionalmente ha crecido desde sus gobiernos locales y el gobierno nacional. Y hoy por hoy pues es una de las festividades más grandes de toda América y también organizada. Ahora en Puno no le hemos podido sacar beneficio. Las instituciones, voy a hacer aquí un poquito más, de repente saliéndome de este tema, pero que como conjunto, al cual yo pertenezco, la Morena Orcapata, hemos visto nosotros la necesidad de trabajar por la parte institucional. Estamos en un momento de filtrado, en la cual todos los socios vienen sincerando a través de unas fichas de inscripción su participación con la institución, porque no se sabe quiénes participan y unos vienen, otros van y una anarquía dentro de nuestra institución. ¿Pero para qué? Para que más adelante todos esos folios, todo ese acervo documentario con toda su historia y todo lo demás pueda llegar aquí a la Federación Folclórica y desde la Federación pueda llegar a ese patronato o a ese comité de salvaguarda para que en un momento venga la UNESCO, toda una comisión y pueda ver que efectivamente esta declaratoria ha servido por lo menos para que los conjuntos estén un poquito más ordenados, organizados y hayan logrado de alguna forma estar pues a la vanguardia, a lo cual se ha podido conseguir como patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Correcto. Una respuesta concreta, por favor. ¿Quiénes son los responsables para ustedes? Ingeniero Ginés. Bueno, quien lo preside. Aquí debería haber una motivación, me parece que es... ¿Quién preside qué? El gobernador regional. Este comité de salvaguarda. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben de los compromisos que se ha tenido, ¿no?, con la UNESCO y ellos deberían ser los responsables de haber conformado planes, programas y políticas para poder llevar adelante y ponerlo en su verdadera dimensión esta la festividad. Lucho, ¿quiénes son culpables? Coincido, es Juan Luque en términos políticos, en términos técnicos, todos los actores vinculados a esta comisión, ¿no? ¿Para ti, Henry? Coincido también. Parte también es el comité de salvaguardia, ¿no? Porque no solo una persona que dirige, sino también todos los miembros que se callaron, que no dijeron nada. Y yo me pregunto, hubo un presupuesto para hacer un inventario de danzas. ¿Dónde está ese presupuesto? Y si lo han hecho, ¿dónde están los resultados? Por otro lado, también el Colegio de Antropólogos nos hemos pronunciado que sea un inventario de las danzas en Puno. El gobierno regional lo asumió, ¿no? Dijo ya que se dé prioridad. Y quedó en nada. Entonces, ¿a qué vamos, me pregunto, ¿no? Bien. Luego de esta ronda de críticas y opiniones y preguntas, arquitecto Gary Mezcal, ¿qué tendría usted que responder? Bueno, usted no es Juan Luque, pero es usted sin duda el representante del Estado en este momento. Bueno, el Comité de Salvaguardia es un conjunto de instituciones que se forma a partir de las acciones de salvaguardia que se han propuesto a la UNESCO. Definitivamente el Comité de Salvaguardia está presidido por una cuestión de jerarquía, se decidió así, está presidido por el gobierno regional, a través de su presidente, la municipalidad, el Ministerio de Cultura, la Federación Regional de Folclore, el Obispado de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano, el Colegio de Antropólogos, ¿no?, la Federación Regional de Bandas, la Federación Regional de Mascareros y Bordadores. ¿Cuál era la intención, el objetivo del Comité de Salvaguardia cuando se concibió este grupo? Que las acciones de salvaguardia planteadas ante la UNESCO se conviertan en proyectos de inversión pública. Es decir, que estas acciones finalmente puedan tener un presupuesto del Estado, de las instituciones que pueden designarle presupuestos,
y además que le den sostenibilidad en el tiempo. Lamentablemente eso no se ha podido hacer. Lo que se logró avanzar en el 2014 fue la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre todas estas instituciones. Fue muy difícil lograr una firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura, el gobierno regional, la municipalidad, la federación. Tuvimos muchos tropiezos en solo lograr el convenio, porque por ejemplo la gestión de entonces de la Federación Regional de Folclore no quería firmar el convenio, después no quería firmar el municipio, hubo un cambio, vino para esto el cambio de gestión. Entonces, no podemos decir que ha habido un avance fundamental en esto, pero cuando escucho al panel de decir no ha habido un avance, habría que preguntarse cuál es la dirección del avance, ¿no? Y para eso hay que entender el plan de salvaguardia. El plan de salvaguardia tiene 5 ejes. Uno de ellos es el registro de catalogación, que lo acaban de mencionar. El segundo es la publicación de estas investigaciones, ¿no? El tercero es la parte de la organización. Se planteó en el Comité de Salvaguardia una reingeniería de toda la organización, de los que hacen posible la organización de la festividad. Pero ahí siempre hemos encontrado un problema, es que la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno es un ente privado. Y además de ser un ente privado, tiene una asamblea, tiene una organización. Entonces, cualquier acción que se pretende implementar o que la federación se tiene que comprometer dentro del Comité de Salvaguardia, tiene que ser validada por su asamblea. Y la asamblea no necesariamente está siempre en sintonía de estas ideas, ¿no? El otro eje es el hecho de construir, de planificar, de visualizar un centro cultural para Puno. Un centro cultural implicaría una infraestructura en la cual se pueda albergar un museo etnográfico, un conjunto de salas de exposiciones sobre la Candelaria, para que durante todo el año nosotros tengamos un espacio en el cual se pueda difundir la Candelaria y se puedan realizar una serie de eventos. Sobre esto se avanzó antes del cambio de gestión. Había la predisposición de la anterior gestión municipal de ceder los terrenos donde está la beneficencia pública, en lo que es ahora este estacionamiento vehicular que se ha creado en un local de la beneficencia aquí muy cerca, y había la predisposición también de la anterior gestión del gobierno regional de invertir en el proyecto, ¿no? Cuando hubo el cambio de gestión, esto también volvió a ser. Entonces, y el último eje de las acciones de salvaguardia es el tema religioso, que había que trabajarlo con el obispado. Y bueno, todas estas acciones están todavía presentes. Se ha avanzado en algún momento en llegar a detallarlas para que puedan convertirse en proyectos de inversión pública. Algunas instituciones han asumido por cuenta propia estas direcciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Altiplano está trabajando en un proyecto de registro y catalogación y tiene un presupuesto asignado que creo que es un presupuesto importante. Nosotros como Cultura hemos realizado una investigación de 2 años y ha concluido una publicación en un libro de investigación histórica sobre la Candelaria. Actualmente se está trabajando en un libro de investigación también sobre la Diablada de Puno. Y ahora en diciembre vamos a presentar un libro que es el Patrimonio Inmaterial de Puno, con todas las expresiones culturales que han sido reconocidas por el Estado como Patrimonio Cultural de la Nación. Cultura también ha posibilitado este año, en febrero, el uso del estadio de manera gratuita a través de un convenio con IPD, donde el Ministerio de Cultura cedió el Gran Teatro Nacional al IPD y a cambio el IPD cedió el estadio Torres Velón. Y también se logró financiar con 500 soles a los casi 100 conjuntos autóctonos. Claro, es poco, pero logramos este gasto del Ministerio de Cultura. Para el 2017, considerando que hay un nuevo ministro de Cultura y una nueva gente en la alta dirección del ministerio, estamos retransmitiendo la importancia de la Candelaria y cómo deberíamos comprometernos como ministerio y como institución del Estado para implementar las acciones de salvaguardia para la festividad. Muy bien, una respuesta concreta en la segunda vuelta, señores panelistas. Henry. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando, se hizo un plan, se hicieron algunas ideas, pero algo que también es que como comité
el comité no ejecuta, el comité puede orientar, recomendar, y es lo que justamente no ha hecho. Y cada una de las actividades en los ejes que ha mencionado... ¿Se elaboró el plan o no? Sí, se ha hecho una propuesta, pero al final... Bueno, ¿se elaboró el plan? Sí, se elaboró. Entonces, se elaboró. si se elaboró un plan, esa es pues la recomendación, es la orientación. Ese es el norte. Sí, pero los comités no ejecutan eso. Ese es otro tema. Pero si se elaboró un plan, ahí está, digamos, el soporte teórico, ¿no? Claro, de lo que se hubieron debe los ejes que hicieron todo, pero no se dio las responsabilidades, no se dio presupuesto, no se implementó con todo lo que debería ser, ¿no? Entonces, eso también quedó. El Comité de Salvaguardia debió conseguir presupuestos, Debió, gestionar por supuesto, recursos. por supuesto, sino cómo se ejecuta cada actividad. No, es que, a ver, no sé, ¿cómo es eso, arquitecto? Porque yo entiendo que un comité de salvaguardia es una institución casi filantrópica, ¿no? Casi simbólica. Se pronuncia, así como un corrige. patronato, o es de otra manera, Lucho. A ver, primero vamos con el arquitecto. Bueno, sí, o sea, el Comité de Salvaguardia recomienda, ¿no? El Comité de Salvaguardia no tiene la capacidad de ejecutar, pero son las instituciones que la componen, que son las que deben comprometerse en la ejecución de estas acciones, ¿no? Entonces, claro, el año 2016 no hemos visto, digamos, ninguna acción, por ejemplo, por parte del gobierno regional que haya comprometido algún presupuesto para la Festividad Virgen de la Candelaria, ¿no? La municipalidad deroga un presupuesto definitivamente a la organización de la festividad, pero no necesariamente eso es una acción de salvaguardia, porque ahí hay mucha confusión. La organización en sí de la festividad, lo que vemos en nuestra ciudad, la organización de los 2 concursos, la parada de veneración y todo esto que implica, por supuesto, una logística y gastos de la municipalidad, la federación también hace gastos, no apuntan específicamente a las acciones de salvaguardia propuestas ante la UNESCO, ¿no? Las acciones de salvaguardia propuestas a la UNESCO son otras. Nosotros sabíamos, una de las acciones es la reorganización de las instituciones que organizan la festividad, ¿no? Entonces se planteó de que la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno tenía que hacer una reformulación de sus estatutos, ¿no? Tienen estatutos bastante antiguos y además debía hacer una reformulación de las bases del concurso para cada año. Esto creo que se ha implementado en parte, creo que la gestión de Jenny Silva ha intentado hacer unos cambios en los estatutos, hasta donde su asamblea seguramente lo ha permitido, y lo mismo en las bases del concurso. Como comité y como Ministerio de Cultura hemos hecho durante 3 años recomendaciones a las bases de del concurso, pero no han sido, creo, jamás asumidas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto se pone a consideración de la Asamblea de la Federación, y la Federación, pues, como un ente privado, está en toda la capacidad de decidir lo que a ellos mejor les parezca. Entonces, ahí siempre hay un divorcio entre las acciones de salvaguardia que debemos cumplir como parte de los compromisos ante la UNESCO, los presupuestos que deben ser designados por las instituciones y que finalmente no aterrizan, ¿no? Bueno, sí, pues la Asamblea de la Federación Regional de Folclore en muchos casos se ha convertido en un gran estorbo, y hay que decirlo con todas las letras, una gran dificultad. Ellos deciden por dónde va la ruta, si bailan o no bailan, y cómo bailan, en fin, es la verdad, y no necesariamente los dirigentes, ni siquiera los presidentes de los conjuntos son las personas idóneas para decidir el destino de nuestra gran manifestación cultural. Porque uno llega a ser presidente a veces por ser el más popular del conjunto o porque es el que más plata tiene. Esa es la verdad. Lucho Ronquillo. Yo creo que hay que, de alguna manera, tratar de identificar cuáles son los problemas centrales o cuellos de botella que dice. Ya antes de que se enviara el proyecto para la declaratoria, se preveía que de alguna manera iban a haber 3 obstáculos, y creo que ahora se han sumado uno. ¿Cuáles eran? La postura del obispo, muy conservadora, que en muchos momentos en la comisión incluso hizo que hubieran momentos de tensión, y que hasta ahora seguramente sigue vigente. Lo segundo es el tema estatutario de la federación. Allí la gran discusión es quién es dueño de qué, ¿no? La festividad de la Virgen de la Candelaria, la discusión era que no era propiedad de la federación, era de la población en conjunto.
Y lo tercero era el tema económico, porque finalmente para cumplir con esa agenda se requería un montón de millones de soles. Y ahí sumarle el cuarto, no hay una capacidad de liderazgo, José Carlos. ¿Por qué? Porque fíjate, lo que nos ha comentado el ingeniero Ginés respecto a Oruro, significa que allá hubo una visión estratégica de cómo aprovechar el carnaval y posicionarla en el mundo. Aquí, ¿no? Y lo segundo, sí tiene que haber un deslinde técnico de quién es responsable de qué, porque efectivamente esta comisión tiene las facultades como la de un asesor de recomendar, pero no ejecutar. Y en esa perspectiva vamos a estar dependiendo siempre de quién ejecuta. Y ahí somos campeones tirándonos la pelota. Entonces la responsabilidad para mí directa es del gobierno regional. ¿Por qué? Porque ese es el patrimonio regional que le puede permitir posicionarla en el mundo y competir como Bolivia. Ahora, ahí necesita tener credibilidad, sí, pero lamentablemente no la tiene. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, buena pregunta, y habría que profundizar en la reflexión en ese asunto. Vamos con el ingeniero Pérez y yo quiero puntualizar algo, ¿no? No es responsabilidad solo del municipio, del ámbito de la autoridad provincial o de la autoridad regional. ¿Por qué Oruro es lo que es? Porque es considerada una fiesta nacional. Y al ser considerada una fiesta nacional, el Estado, el gobierno boliviano, ha asumido la responsabilidad no solo de respaldar su organización, de financiarla, sino de promocionarla a nivel mundial. Se han comprado el pleito, el trabajo de promocionar la fiesta nacional. La presentan como la más grande fiesta nacional de su país. Así es. Y eso no lo hace nuestro gobierno central, que tiene el 75% de la... Sí, arquitecto, si me permite una reflexión sobre eso. Hay una diferencia clara entre Bolivia y Perú, ¿no? La capital boliviana está en La Paz, y La Paz está en pleno altiplano, a 3 horas de Oruro, ¿no? Y además que Bolivia ha construido su identidad nacional a partir de sus expresiones culturales. Entonces los caporales, la violada y todas las danzas que se practican, no solo se bailan en Oruro, se bailan a nivel nacional. Nosotros pues tenemos una realidad algo distinta, ¿no? Tenemos una capital que está muy lejana, Lima ve distinta, desde Lima se ven distintas las cosas hacia las provincias, y por supuesto, cuando, por ejemplo, en la presentación que usted ha estado presente, al ministro de Cultura hay que explicarle la mayoría de las danzas que se han presentado. O sea, estamos hablando de un funcionario que es nuevo, que no tiene mucha cercanía con la Candelaria, no la conocen de nombre. Entonces, esas cosas son distintas en Bolivia. Y claro, el Estado invierte en el Carnaval de Oruro de manera diferente a nuestro Estado, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que entre el Carnaval de Oruro y la Candelaria hay distancias considerables, ¿no? Primero, desde el nombre. Nosotros somos una festividad religiosa cultural. Segundo, nosotros tenemos dos momentos importantísimos en la festividad. Uno es la parte autóctona, que Oruro no la tiene, ¿no? Nosotros tenemos casi 100 conjuntos autóctonos de todas las provincias y distritos que vienen a bailar a la Virgen, con una variedad increíble. Lamentablemente le damos mucha difusión a la octava, pero la parte autóctona tiene realmente mucho valor. Oruro no lo tiene. Y segundo, el carnaval de Oruro, cuando ya vemos el tema de la entrada y la parada, tiene los mismos problemas que tiene la Candelaria. Tiene los mismos problemas de recorrido, tiene dificultades en llegar al socavón, hay una demora tremenda entre conjunto y conjunto. La diferencia está que no son tan grandes los conjuntos como hemos permitido que pase aquí en Puno. Pero ellos, a diferencia de nosotros, jamás sacan una noticia que puede repercutir a nivel internacional en contra de su propia expresión. Es decir, sus problemas los arreglan de manera interna. En cambio, nosotros hacemos difusión de los problemas, ¿no? Y hacemos difusión y hacemos escarnio de cualquier problema que se presente en nuestra festividad. Ingeniero Ginés, ¿qué tiene usted que decir sobre todo lo que hemos escuchado hasta el momento? Sí, bueno, lo que en buen romance, lo que falta es trabajar pues en la institución, en la institucionalidad. ¿Cómo le damos esa fuerza? Y como decía pues el arquitecto, es que hay que darle sostenibilidad.
Entonces, una especie más o menos de una comisión de organización de la festividad de la Virgen de la Candelaria y que agrupe a varias instituciones y sobre todo que tenga pues presupuesto. Cuando no hay presupuesto, prácticamente esto no tiene sostenibilidad. Lamentablemente eso es una gran realidad en la cual las instituciones pues se experimenta, ¿no? Entonces, porque hay mucho por trabajar. Son 4 o 5 ejes que ellos han trazado, pero también del plan que acaba de hablarnos Henry, es que un plan no puede ser algo cerrado, un plan es totalmente abierto que permite internalizar algunas acciones, pero que vayan en beneficio. A mí me gustaría, después de esta nominación, que las bandas de músicos que han crecido en cantidad y también en calidad, tengan pues por lo menos en sus eslogans, en sus grabaciones, este ícono de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, festividad de la Virgen de la Candelaria. Igual las instituciones, sus edificaciones, en los documentos que ellos puedan remitir de institución a institución, debería tener este contenido. ¿Para qué? Para que la población lo tenga pues como suyo. Ahora, se tiene la experiencia de Bolivia en la cual el gobierno ha tenido que tomar estas iniciativas, aquí debemos ser la sociedad debemos construir esta institución porque hay que sentirlas como nuestro y eso llevarlo hacia el gobierno, de tal manera que ese poder esté empoderado en las masas. Entonces yo creo que esto todavía está para poder discutir, debatir, pero siempre en beneficio porque tenemos una festividad y Puno pues es estratégico para poder cobijar a mucha población que hace turismo. ¿Es o no la Federación Folclórica un problema por su manejo, por su constitución? ¿Usted es danzarín? No, yo creo que la Federación Folclórica que tiene que ver con los conjuntos, igual los músicos, los bordadores, tendrían que ser parte de este comité. O sea, el comité es mucho más malo. Bueno, pero ¿es un problema o es un problema su manera, su manejo, digamos? Bueno, la experiencia ha hecho de que esto se distorsione y hoy por hoy prácticamente es todo un desorden. ¿Por qué? Porque no tiene por lo menos esa aceptación desde los conjuntos. Fíjense, todos los años se va cambiando la ruta de veneración. ¿Eso es bueno? Todos los años tenemos que seguir ensayando y escuchando a quienes, ¿no? Entonces, y poniendo unas cláusulas en los reglamentos que no son pues nada, no se ajustan a la realidad. Y no solo la ruta, ¿no? Se cambia hasta la ruta de la salida de Mancocapas y Mamaogio. Fíjense. Esta vez salieron de Juli porque el alcalde puso plata. Esa es la verdad. ¿Ustedes creen que en Cusco el Inti Raymi sufre estas variaciones y manoseos que ocurren aquí en Puno? No, no ocurre. ¿Por qué? Tiene una empresa municipal que es encargada de organizar todo ese tipo de actividades, la empresa municipal de festejos del Cusco. Aquí no tenemos, hace tiempo se intentó hacerlo para que centralice y maneje de una forma gerencial la organización de estas actividades. Aquí todavía hay serias resistencias. En la federación nunca van a permitir esto porque ahí dentro en su asamblea, así se enojen conmigo, hay gente que piensa retrógradamente, como si estuviésemos en el siglo anterior, y eso está muy mal. Lucho Ronquillo. A ver, una realidad es la que ha dicho el arquitecto. Oruro es distinta a Puno por sus características, sin embargo está mejor posicionada en el mundo. Y creo que hay que empezar a mirar la festividad de Candelaria más allá de la ciudad de Puno y más allá de febrero. ¿A qué me refiero? En el intercambio, intermedio, el ingeniero Genesis recordaba que las danzas autóctonas, ¿no es cierto?, vienen con mayor devoción. Y están en toda la región, en los 109, 110 distritos. Y su expresión efectivamente es la de febrero, pero durante todo el año, en sus manifestaciones culturales, en sus propias zonas, también está presente y está vigente. Entonces, y el tema de la traje de luces efectivamente está posicionada en Puno, pero también cada vez más se está expandiendo en los distritos. Y solo un ejemplo, hay una incapacidad total de articular, por ejemplo, los las salidas o las paradas universitarias con la festividad de la Candelaria. No tenemos un cronograma durante el año que permita a la festividad de la Candelaria ser la punta de lanza del aprovechamiento para el desarrollo turístico, cultural e intercultural. Todo eso es grandes potencialidades. En estos tiempos, en la lógica de la competitividad y del mercado global, es lo que hay que vender, ¿no es cierto? Pero no tenemos liderazgo, insisto. Y en todo caso lo que hay que exigir es competencias.
Si el gobierno regional es incompetente, oiga, que sea pues el Ministerio de Cultura que asuma el liderazgo y empiece a cumplir lo que se tiene que hacer. El tema es que no podemos permitirnos seguir desperdiciando tiempo y oportunidades. Muy bien. Henry Flores. Bueno, digo, tanta riqueza que tenemos, inmaterial, material, pero no sabemos administrarla. Tenemos tantas cosas y nos sentimos orgullosos, pero en referencia a la gestión, lamentable poco o nada se hace. El gobierno regional debería crear una gerencia especialmente para todo lo que es cultura. Y por otro lado, las instituciones que tenemos, creo que habría que hacer algunos cambios, renovar, potenciar, ¿no? Porque si vemos acá la Plaza de Armas, la Catedral de Puno, se está cayendo a pedazos. Nadie reclama por la iluminación, que hace 2 meses se ha apagado y nadie dice nada. Los centros arqueológicos, se caen algunas torres, grafitis, basura, en todos lados, en todo nuestro patrimonio, y no pasa nada. Yo creo que ya deberíamos de reflexionar sobre este punto y las autoridades correspondientes exigir y promover realmente esta riqueza que tenemos, pero lamentablemente no lo estamos sabiendo utilizar. Gracias, Henry. Arquitecto Mariscal, lo dejamos para una intervención final. Bueno, yo creo que la festividad está viva, es cultura viva, por lo tanto siempre tiene un futuro, tiene una proyección. Hay que sí definitivamente trabajar, hay que sumar ideas, hay que aportar, eso es importante, ser proactivo, ¿no? Quedarse en la crítica y desde la tribuna pues es bien fácil, pero hay que aportar y hay que trabajar para ello, ¿no? Entonces creo que es necesario de que, como lo dicen, si no tenemos un gobierno regional que pueda asumir el liderazgo, pues habrá que asumir las instituciones que están involucradas, pero también creo que hay que dejar de lado los protagonismos. También la Candelaria y la organización de la Candelaria es trampolín para muchas personas, ¿no? Que ven en la organización de la festividad una posibilidad de progresar políticamente, personalmente. Yo creo que la festividad debe ser asumida por realmente los puneños y los que tienen un espíritu puneñista, ¿no? Y con ideas. Y no solamente quejándonos, sino planteando soluciones, ¿no? Y viabilizando cosas. Entonces, mientras exista eso, la Candelaria siempre va a tener proyección, siempre va a tener futuro. Nosotros somos unos convencidos. Cuando se empezó el expediente técnico para la UNESCO, muchos decían que eso no iba a pasar, y finalmente pasó. Entonces, yo creo que cuando hay compromiso de trabajo siempre se pueden lograr las cosas. Sí, sí, definitivamente. Hay que seguir adelante, hay que aportar, no solo criticar, eso es cierto. Y pareciera que, digamos, algunos o no nos convencemos todavía que a todos nos corresponde un rol, ¿no? Incluso al periodista, al analista, al danzarín, al músico, a la autoridad, al funcionario, al ciudadano común y corriente. A todos nos corresponde un rol. La fiesta no solo es de la Federación Folclórica, de la municipalidad o de las instituciones que conforman el Comité de Salvaguardia, sino de todos. Y si están caminando mal y si no hay liderazgo, como dice muy bien Lucho Ronquillo, pues muy bien, estamos también, creo, desde abajo para poder reclamar y poder motivar, no solamente, digamos, destruirlos con una crítica, sino motivarlos para que reaccionen y sigan adelante, porque si no, ¿cómo va a caminar todo esto, no? Por 2 años y miren, no hemos avanzado casi nada, eso es absolutamente cierto. Entonces hay que retomar el tiempo, que no pase lo que ha ocurrido con la Zona Económica Especial de Puno, ¿no? La ley la dio Alan García el año 2006 y estamos en 2016. Que no pase lo que ha ocurrido con las plantas de tratamiento, cuando Mariano Portugal en el 2005 era alcalde, ya se iba a construir la planta de tratamiento. 2003, 4 y 5 pues. El 2013 empezó con la KFB. Por eso. Y el 4 tenía que empezar. Así es. Han pasado 10 años, vino el Gallito Butrón y nos pintó 10 años y no tenemos planta. Viene Iván Flores y igual sigue la situación. Y va a continuar al parecer. Entonces no podemos, o sea, cuidado, ya han pasado 2 años con esto de la festividad. No podemos permitir que la historia se repita. Muchas gracias, arquitecto Gary Mariscal, gracias a Henry, gracias a Lucho y a Percy Guinea, que estuvieron esta noche con nosotros.